Muerte de Bueno, estamos de vuelta y tenemos una invitadísima de lujo, la doctora Bárbara García. Buenas noches, Bárbara, querida. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor, un placer tenerte acá. Justamente estábamos hablando de trasfondo, que estás interviniendo en la ley Micaela. Y nos estabas contando un poco el trabajo que se está haciendo. Sí, me preguntabas qué hace una médica ginecóloga trabajando en cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas. Y bueno, la verdad que estaba haciendo una especialización en la Facu Humanidades que tiene que ver con género, y la rotación era elegir un lugar para hacer, digamos, una pasantía y hacer un abordaje del trabajo final en el terreno, ¿no? Y yo elegí la ley Micaela, y al principio la ley Micaela estaba aplicada en los 3 poderes del Estado con el mismo contenido académico, y a partir de que yo empecé ahí a hacer la rotación se cambió. Entonces la capacitación para docentes es distinto, que justo escuchaba antes que hablan del ESI y de cómo abordar en las aulas, o la ESI y cómo abordarlas en las aulas. No es lo mismo capacitar a alguien de docencia que capacitar el equipo de salud. Entonces ahora cambió en provincia eso, y me parece súper interesante porque los ejemplos y la forma de aprobar esta capacitación es si en la consulta te pasa tal situación, ¿cómo lo resolverías con la perspectiva de género? Y eso sí creo que es como un conocimiento más situado, y es una forma de prevenir las violencias en distintos espacios, ¿no? Tal cual, porque de hecho muchas veces hablamos esto de los objetores de conciencia de los médicos y un montón de situaciones que se dan de la medicina en particular que tienen su propia lógica. Y que se pueden dar un montón de situaciones de violencia en los funcionarios públicos. Súper. Mira, yo hice la residencia en el Roque San Peña, soy roquetera, y la hice en el 2012. Entonces, no sé, cuando llegamos, nos hicieron firmar la objeción de conciencia para ver en qué situación estaban, y en ese momento el jefe del servicio iba organizando las guardias. Siempre tenía que haber una persona objetora y una persona no objetora. Claro. Y en las otras maternidades no se hacía ese trabajo. Entonces, nosotros, garantizábamos los ILE desde el 2012, todo como que a mí siempre me gustó ese abordaje del Roque, porque sí había muchas perspectivas. En las salas de parto tenías pegada la ley de parto respetado, para que la persona, mientras hacía su trabajo de parto, la leyera. Creo que hay un montón de cosas que se le puede acercar la información a la población de una forma muy sencilla. Creo que los equipos de salud tienen que tener una perspectiva de todas esas legislaciones que tienen un impacto en la salud sexual y reproductiva también de la gente, ¿no? No, sin duda, porque día a día nos encontramos con casos que suceden en los centros de salud que realmente nosotras no los podemos creer. Desde negar un método anticonceptivo, puede decir, porque la IVE ya salió, entonces no hace falta que vos tengas el método anticonceptivo, o cuando quieren alguna alternativa, por ejemplo, a la pastilla, esto no. Sí, yo te invitaría también a pensar en que en los espacios de salud pública y privada, ¿no? Porque sí, también. Realmente las personas que hacemos salud somos las mismas personas en la parte pública y la parte privada, ¿no? Entonces, me pasa a mí, que estoy en la parte privada nada más, que vienen muchas pacientes diciendo: sos la tercera ginecóloga que veo, porque yo no quiero tomar pastillas anticonceptivas y me retan porque me quiero quedar embarazada, habiendo otros métodos no hormonales. Porque también, tengo una paciente que me dice: mi ginecóloga se reía de que yo era vegana. Entonces, claro, como sos vegana no querés nada químico en tu cuerpo, y como que, de repente eso es un bullying, una estereotipación que no está buena recibir en la consulta, y vienen muchas personas como eyectadas del sistema de salud por no escuchar. Y un derecho sexual y reproductivo es elegir cuidarte con preservativo también. Y la gente tiene que poder tomar esa decisión con información, acercarle la idea que el preservativo tiene que ser sin látex porque después te queda súper irritada la vulva. Lo del tema del campo profiláctico, ningún gine le presenta este método de cuidado, y hay muchas personas que tienen sexo con personas con vulva, y de repente, no sé, soy heteroflexible, ¿no? De vez en cuando puedo estar con alguien con vulva y tengo que saber cómo cuidarme. Entonces, esas violencias, que muchas veces se habla de la violencia obstétrica y nada más, en términos de equipo de salud, que la violencia ginecológica podríamos empezar a charlar un poquito. Un poquito bastante, ¿no? Tenemos para rato también. Y del orgasmo nadie te habla y nadie te pregunta, como un indicador de salud también. No, y del orgasmo, ni hablemos, por ejemplo. Creo que es que el tema más tabú entre todos, el tema de cómo se goza el orgasmo de la mujer, ¿no es cierto? Sí, justo escuchaba cuando llegué que antes hablaban de esto de que en la educación sexual durante mucho tiempo fue biologicista, que después se pasó al plano de esta situación de prevenir abusos, identificarlos, etcétera. Y tiene todo un trasfondo de cuidados, pero nunca hay un trasfondo de placer. Claro.
ni en las infancias que se empiezan a masturbar a los 4 o 6 años, ni en la vida adulta, y tampoco, o sea, del placer y la satisfacción, porque capaz que sí orgasmeo, pero bueno, el vínculo es bastante nocivo en términos de qué sé yo, romanticismo tóxico, entonces bueno, orgasmeo, pero de repente tengo una violencia por otro lado. Entonces creo que... Tal cual, o por ejemplo, digo, ya que vamos a hablar de violencia y placer. Sí, hermosa combinación. Todo podían ellas. Esto de a lo Christian Grey, ¿no? Y 50 Sí, hombres, BDSM. el sadomasoquismo. ¿Hay violencia de género ahí? ¿No hay? ¿Cómo juega esto del placer y el dolor, digo, no? Mira, si tenemos que aprender algo de la comunidad BDSM, porque antes el sadomasoquismo era solamente eso y ahora se incluyen 2, digamos, letras más que tienen que ver con el juego de roles y después que tiene que ver con el tema de la sumisión, ¿no? Si tenemos que aprender algo, los vainillas, que somos las personas que no practicamos el BDSM, ¿no? Como en términos de, bueno... Estoy aprendiendo un montón de términos, te digo. Relaciones sexuales Soy vainilla. clásicas, somos vainilla, con el sabor de helado más aburrido, y después la gente que hace prácticas distintas, son los BDSMeros, tienen un montón de acuerdos. Y las personas vainilla no hablamos de coger ni antes, ni durante, ni después de la relación sexual. Entonces, si aprendemos de los BDSMeros y de esa película, que bueno, quizás fue medio taquillera, pero bueno, había un contrato, ¿viste? Entonces, Claro. sí, bueno, había Uno sabía qué se podía hacer y qué había un no. semáforo, habían palabras claves, claves. había juegos, había como una conexión que puede ser incluso tomándonos un café, puede ser en el parque, la cita de Tinder, no sé, podemos llevarlo a otros En todo momento terrenos. estaba contemplado el consentimiento, digamos. Estaba expresado el consentimiento y los ajustes del consenso, que a veces decís, bueno, che, estaba re divertido en la fantasía y lo pasé a la realidad. Y vos sabés que no me gusta mucho, me duele un poquito, bueno, rojo, palabra clave, ponele, ¿no? Entonces yo creo que del BDSM tenemos que aprender mucho. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés mucho dolor, cuando estás muy excitada o muy excitado, el placer se transmite por unas fibras nerviosas que se llaman de tipo C, como también se transmite el dolor. Entonces, si yo te pego un chirlo ahora en la mano, capaz que te va a doler porque me estás prestando atención, lóbulo frontal, todo activado, no estás deseando. Ahora, si estás en un cuarto rojo, toda erotizada, te están pasando una pluma Prendida por todos a fuego. lados y te pego el chirlo en la mano, no te va a doler. Claro. ¿Entendés? Me O sea, podés pasar con un camión que no pasa nada. va a estar todo seguro, consensuado. Entonces, bueno, también está bueno que las personas sepan por qué no hay dolor cuando hay grados altos de excitación, pero que a su vez, en términos de cuidado, vamos a decir palabras clave, nos vamos a cuidar. Y algo que es muy lindo del BDSM es el aftercare, el mimito posterior. Que los vainillas ni siquiera nos hacemos. Está festejando eso. la gente de atrás. Toma agüita, ¿qué querés? Te hago mimitos, agüita, uy, te hice mal. Bueno, a ver, la idea es no dejarse marcas, no lastimarse, o sea, hacer todo en lugares que claramente no tengan una complicación en la salud. Pero bueno, todo eso los vainillas no lo hacemos. Entonces yo creo que tenemos que aprender un montón. Hay que incorporar un poco y dejar, creo, de desmitificar un poco todo esto del dolor y que lo explicabas muy bien, esto de cuando vos te excitás hay determinadas cosas que pueden generar placer. Pero Yo te quería preguntar cuáles son los abusos que más nos cuestan identificar como tal a las mujeres en el marco de una relación sexual. Uf. ¿Cuáles? Te saco el pergamino, la lista. Digamos, directamente arrancar la relación sexual siendo eso sexual. 2, que no estás lubricada y que no te pones lubricante. Ni vos llevas lubricante, ni el lubricante del forro alcanza, que ahí le hicieron todo un lío a Kicillof porque quería comprar un pote de lubricante y darlo a la población. Y no, volvamos a los sobrecitos. Viejo, no alcanza con los sobrecitos. O sea, y eso... Ponele onda. Y eso, no, y además, coger, digamos, intravaginalmente o analmente secos genera lesiones en las mucosas y los gérmenes entran por ahí y los forros se rompen por eso. Entonces, bueno, coger seca y no poder hablar, creo que eso es bastante violento porque a veces la persona con pene y tiene el preservativo puesto no te sientes si tan seca estás o no, entonces falta de diálogo, falta de consenso. Después el tema de las infecciones de transmisión sexual, el tema de pedirle a alguien que se haga el chequeo y tipo... Casi siempre A mí me varones, lo vas a decir. sí, casi siempre varones heterosis, tipo, pero ¿qué pensás? ¿Que meto el pene en cualquier lado? Bueno, mirá, o sea, la verdad que vista microscópica no tengo. Entonces, yo también... y dadas las estadísticas, claro, te diría y que... también el perpetuar que nosotros nos hacemos los cuidados, nos ponemos la vacuna del HPV, nos hacen Papá Nicolau todo y la persona con pene no se testea nada. Claro, Entonces, siempre recae sobre la mujer.
y nosotras lo seguimos perpetuando porque no estamos pidiendo Tal nada. cual. Entonces nos Tal cogemos cual. gente que no sabe si está Claro, testeada. tal Sí, cual. sí, es verdad. O Tal sea, cual. es un ida y vuelta, o Sí. sea, es estructural, pero es un ida y vuelta y el cambio, sí que ya nosotras desde los feminismos estamos cambiando un montón de cosas, pero estos temitas no hablamos mucho y que no el orgasmo se tiene que convertir ni en un mandato ni en una obligación, porque si no, viste, todo vas a gozar ahora, no, bueno, pero esto que decís vos, o sea, ¿cómo gozo si estoy todo el tiempo paranoica que me va a agarrar algo? Yo creo que eso es lo más violento y lo más micro dentro de la violencia. Después, qué sé yo, miles de otras cosas. Pacientes que tienen vínculos muy violentos y que no se dan cuenta porque cuando estás adentro realmente es muy difícil de darte cuenta y que les lleva mucho tiempo de terapia, incluso con terapia de parejas, poder separarse, porque encima acompaño parejas en donde estoy viendo la violencia así tipo in my face y acompañando a que esos vínculos se terminen de una manera sana y no violenta. O sea, hay de todo en el consultorio de sexología. Yo tengo una pregunta. Por favor. Quería por ahí contaras un poco de la sexualidad y el embarazo. Hermoso. Va a haber un congreso argentino perinatal, ahora en agosto en la ciudad de San Lorenzo, y yo voy a estar hablando de goce, embarazo y puerperio. Pasan un millón de cosas a nivel hormonal, pasan un millón de cosas en la construcción social de la madre virgen de mis hijos y no la puta más en la cama. Tal cual. Eso es re duro porque doy talleres de preparto también y es tipo, ay, no sé, no la veo igual, ahora ¿Cómo cambia la relación, Claro. la visión de la mujer, ¿no? Por parte del hombre, ¿no? Después lo que hablaban antes, la fiscalización corporal, que nosotras siempre con el abdomen plano, de repente te cambia el cuerpo una banda y están todas... Yo dejé la obstetricia, me jubilé de la obstetricia hace 2 años, pero era habitual estar en la sala de parto o en la cesárea, qué sé yo. Era más bien habitual en la cesárea, tipo, bueno, Doc, si puedes sáqueme un poquito más de grasita y yo... No es una lipo, señora. Va a tener un bebé. A mí ya estás abierta a la mitad, cual truco de magia, ¿entendés? Abierta a la mitad, pensando en la fiscalización de tu corporalidad en un futuro. Y yo digo, bueno, qué impacto que tiene, ¿no? En nuestras vidas y en momentos así que por ahí pueden ser muy romantizados. Así que bueno, nada, pasan un millón de cosas, pero lo que más fuerte sucede es que estos cambios ya se saben y vos cuando empecés a lactar, la hormona que es la prolactina aumenta un montón y el deseo sexual va a estar en cumbia, va a estar súper seca y no es porque el pibe llora y vos no puedes dormir y tu compa y la distribución de tareas de cuidados no está bien distribuida, no. O sí, también. Puede pasar, Y ¿no? que te la saque que tu compa no te contribuya en la distribución de tareas. No es solamente eso, es la prola y nadie le avisa a la gente. Entonces van y tienen relaciones sexuales y no pueden tener porque tienen mucho dolor a la penetración, que es el tema que creo que es más frecuente en la consulta. Y ahí es donde nosotros los equipos de salud tenemos que hablar. O sea que a sexología llegan con el pibe de 9 meses diciendo el vínculo se secó porque nadie lo regó. Claro. Lubricante. Barbie, Nadie ¿querés? lo lubricó. Yo quiero hacer una pregunta A ver. antes. Te escuchamos, Tony. Sobre sexualidad y drogas. Hermoso tema. Lo sé que estás especializada en eso, así que por eso me interesa Me encanta, escuchar tu sí. Soy opinión. la doctora Weed, me dijeron en una oportunidad. Y la embajadora del placer también. Sí, también. Bueno, síganme en Sexualidades Libres. Bueno, Sí, sexualidad y drogas. Yendo. Yo estoy a favor de la política de reducción de riesgos. No soy abolicionista. O sea, voy a enseñar a que la gente consuma en dosis que no le afecte su deseo sexual, porque si te pasas de cannabis no vas a te orgasmear vas a dormir. nunca. Si te pasas de alcohol no vas a orgasmear nunca, no se te va a erectar el pene y no vas a eyacular. Entonces, todas las drogas tienen una dosis y sobre todo si querés vivir y estar de este lado del mundo, que la droga no te consuma a vos. ¿Entendés? Un uso razonable creo que es lo óptimo. Así que bueno, ahora voy a ser docente del posgrado de medicina canábica, así que todos los profesionales de la salud se pueden anotar. Con esta quiero cerrar el programa de hoy y desde ya invitarte a los próximos programas porque me Sí, parece que hay tenemos más mucho preguntas. para hablar. Muchas preguntas, sí. Pero con esta cierro. ¿Estimulante canábico para clítoris? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué no? Ay, la amo. La vulva absorbe todo. ¿Ven que se ponen óvulos con antibióticos? Bueno, ahora eso es una dosis medicinal, pero todo lo que es lubricante, que tiene una baja dosis, que es cosmético, sí, calorcito en el clito. Y el pene un poquito menos, perdón por tan poco, somos privilegiadas en ese sentido. Bien, bien. O sea que nos vamos con por lo Gran menos un tip. desafío. Sí, lubricantes canábicos es otra forma de administrarse el placer. Y no pegan el cerebro, así que tranqui las personas que no consumen. Hermoso Espectacular. dato. Espectacular. Bueno, Barbie, muchísimas gracias por estar gracias. acá.